respecto del equilibrio del sólido rígido o del cuerpo rígido. En el tema anterior que estuvimos viendo, vimos el equilibrio de la partícula. En ese caso, los objetos no eran considerados con su forma, sino únicamente como un punto en el espacio, entonces únicamente tenían traslación, las podíamos mover, pero no les tomábamos en cuenta la forma. En este caso, en el equilibrio del sólido rígido, pues ahí ya cambia. Vamos primero a definir. Un cuerpo rígido es aquel que no sufre deformaciones ni cortes cuando se le aplican fuerzas externas. Esto es completamente imposible. No hay ningún cuerpo que no sufra una deformación o un corte cuando se le aplican fuerzas. Sin embargo, hay unos cuerpos que son lo suficientemente rígidos, vamos a decirlo así, o se hacen expresamente para que sean tan parecidos a un cuerpo rígido que se usan en la construcción, etcétera, en varias cosas, y pues según las fuerzas que van a soportar, no se van a deformar ni se van a quebrar. Como dice aquí, son cuerpos ideales, ya que todos los cuerpos se deforman o se quiebran a cierto nivel de fuerza aplicada, todos. Entonces nosotros vamos a tomar estos cuerpos, en este tema los vamos a tomar como si fueran rígidos. No se deforman y no se quiebran por más fuerza que les pongamos. A diferencia de la partícula, que es lo que les decía ahorita del tema anterior, aquí sí se toma en cuenta la dimensión y la forma del objeto. ¿Cuáles son las fuerzas que va a estar soportando un cuerpo rígido? Va a estar soportando unas fuerzas que se llaman fuerzas internas, que esas no nos toca ver en este curso. Las fuerzas internas son las fuerzas de cohesión entre las moléculas que mantienen unidas las moléculas del cuerpo, pero esas no nos tocan a nosotros. A nosotros nos tocan las fuerzas externas, que son las fuerzas que se aplican al cuerpo, y las fuerzas de reacción, que son las reacciones a las fuerzas aplicadas. Ustedes sabrán que la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción o fuerza aplicada se le opone una reacción, que es otra fuerza en sentido contrario. Por decir, yo en este momento le estoy aplicando una fuerza al piso. ¿Cuál es esa fuerza? Es mi propio peso. El piso me está regresando una fuerza. Si no me la regresara, me hundiría. Entonces, el piso me está regresando una fuerza, a esa fuerza es a la que le llamamos la reacción. Algo muy importante con las fuerzas aplicadas es el principio de transmisibilidad. Esto es muy importante. Dice, una fuerza aplicada a un cuerpo se puede considerar o se puede dibujar, vamos a llamarlo así, en cualquier punto del cuerpo, siempre y cuando se respete la magnitud, la dirección y el sentido, ya que es un vector. Y aquí les puse dos ejemplos. Aquí tenemos un objeto que viene siendo el mismo objeto. Esta es una fuerza aplicada atrás de este objeto para empujarla. Y es exactamente lo mismo que si le aplico la fuerza adelante de ese objeto para jalarla. O sea, la puedo dibujar aquí o la puedo dibujar aquí, siempre y cuando sea del mismo tamaño, tenga la misma dirección, o sea, la inclinación, y vaya para el mismo lado. Acá tenemos otro ejemplo. Es un cuerpo al cual se le está aplicando una fuerza hacia abajo. Yo la puedo representar aquí, abajo del objeto, o la puedo representar arriba, siempre y cuando tenga la misma línea y la flecha vaya para donde mismo y tenga el mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de la partícula al cuerpo rígido? Va a cambiar el momento o el torque. ¿Qué es el momento o torque de una fuerza? Bueno, representa la capacidad de esa fuerza para hacer girar a un objeto y depende de la magnitud y del brazo de palanca. Una fuerza que tú apliques a un objeto, depende en dónde se la apliques, es posible que lo hagas girar o puede ser que no lo hagas girar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí esta escuadra. Si yo le aplico una fuerza a esta escuadra hacia arriba en este punto, no lo voy a hacer girar. Simplemente lo voy a hacer que se traslade hacia arriba. Si le aplico aquí también en medio hacia abajo, nomás lo traslado hacia abajo. Pero si se le aplico aquí, entonces va a girar. Dependiendo de dónde ponga yo el eje de giro. Por ejemplo, si la detengo de aquí y le aplico fuerza aquí, se mueve para acá. Pero si le aplico fuerza aquí y la detengo de aquí, pues va a girar pero para el otro lado. O sea, mucho depende de dónde
esté el apoyo y en qué punto esté la fuerza. Entonces, una fuerza representa un momento representa la capacidad de la fuerza para hacer girar al objeto. Aquí les puse un par de ejemplos. Aquí en este triangulito que está aquí, quiere decir que aquí está apoyada esta viga. Esta pudiera ser una viga, un tubo, lo que sea. Entonces aquí está apoyada. Y le aplico una fuerza aquí hacia arriba. ¿Qué va a suceder? Pues que esta viga o este objeto va a tratar de girar de esta manera. Como está apoyada aquí, a esto se le llama el eje de giro. Entonces esta fuerza tiene un momento o torque. ¿De qué tamaño es ese momento o torque? Para calcularlo hay que multiplicar la fuerza multiplicada por la distancia al eje de giro. Y hay que ponerle una flechita de hacia dónde giró. Así como una fuerza tú siempre le pones que ganó las que iban hacia abajo o hacia arriba o algo así. En esta le tienes que poner ganó la que lo hacía girar así o la que lo hacía girar así. Acá en este objeto, en este que tenemos acá, tenemos también otra vez la misma viga con el mismo apoyo, pero ahora la fuerza aplicada está inclinada. Esa fuerza inclinada, como ya lo vimos en vectores, nosotros la podemos descomponer en dos fuerzas o proyecciones que son la horizontal, en este caso sería F por coseno del ángulo, y la vertical que va hacia abajo, que sería F por seno del ángulo. Esta de aquí no la hace girar. Es imposible, porque vamos a suponer que esta es la viga esa. Si esta es la viga, entonces la fuerza horizontal, yo la hago para acá, no la hace girar, la quiere mover para acá. Por transmisibilidad, esto que vimos acá, esta yo la puedo dibujar aquí, en este punto, entonces nada más la mueve. Pero esta que está aquí, esa sí la hace girar. Entonces, el momento de esta fuerza únicamente corresponde a la F por seno del ángulo, no a la F por coseno. Esta es nada más de traslación. Por lo tanto, para calcular el momento de esa fuerza sería fuerza por seno del ángulo, que es la que lo hace girar, por la distancia al eje de giro. Y esta la hace girar de esta manera, por lo tanto, la flecha va así. Si yo quisiera calcular esta, sería F por coseno del ángulo por distancia. ¿Cuál distancia? Si esta yo la puedo dibujar a todo lo largo, pues la distancia sería 0. Entonces, fuerza por seno por 0, 0. Entonces, únicamente las perpendiculares al objeto son las que lo hacen girar. Como la fuerza se mide en newtons y la distancia se mide en metros, entonces el momento o torque se mide en newtons por metro. Vamos bien. Hay una forma especial de aplicar fuerzas que se le llama el par de fuerzas. Cuando ocurre esto, tendremos que aplicar otras fuerzas para tratar de equilibrar el asunto, porque un par de fuerzas es esto que está sucediendo aquí. Haz de cuenta que yo tengo un objeto y le aplico una fuerza aquí hacia abajo y una fuerza aquí hacia arriba. Es como si yo agarro esta y le aplico aquí para arriba y aquí para abajo, pues es puro giro. Para detenerla yo necesito a fuerza, algo aquí o algo aquí. No hay de otra. A esto es a lo que se le llama un par de fuerzas, y sí ocurre bastante. Por eso es que se le menciona, dice, se denomina par de fuerzas a un sistema formado por dos fuerzas paralelas del mismo módulo y de sentido contrario, aplicadas a un cuerpo separados por una distancia d. Y para calcular el módulo del par de fuerzas, simplemente vas a multiplicar la fuerza, alguna de las dos, por la distancia que la separa. Y luego ya ahí en los problemas ya veremos cómo se trata eso. Aquí únicamente les estoy enseñando cómo son los pares de fuerzas. Entonces ya estamos en el equilibrio del sólido rígido. Ya pasamos el equilibrio de la partícula, como les dije. Ahora es el sólido donde se toma en cuenta la forma del objeto. Va a cambiar nuestras condiciones de equilibrio. En la partícula, las únicas condiciones de equilibrio que teníamos era que la suma de fuerzas en X era 0 y la suma de fuerzas en Y era 0. Pero como ahora sí tiene forma y puede girar, entonces va a cambiar. Dice aquí, un cuerpo rígido puede tener traslación como el de la partícula, pero además puede tener rotación. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio van a cambiar, se va a aumentar 1. Para traslación, suma de fuerzas en X
igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Que quiere decir que la suma de fuerzas en cualquier dirección tiene que ser 0. Pero le vamos a aumentar ahora el equilibrio de rotación. El equilibrio de rotación nos dice que la suma de momentos debe ser igual a 0. ¿En dónde la suma de momentos? Bueno, pues en cualquier eje de giro. Por ejemplo, acá en estos ejemplos que están aquí, el eje de giro fue este que estaba aquí. Pero yo podía haber puesto mi apoyo aquí y entonces el eje de giro era aquí. O aquí y el eje de giro era aquí. Entonces, en donde sea que tú pongas el eje de giro, la suma de momentos tiene que dar 0. En donde sea. A eso es lo que se le llama las condiciones de equilibrio para el cuerpo rígido, de traslación y de rotación. Algo muy importante, para suma de fuerzas se debe tomar una convención de signos. Por ejemplo, en X normalmente se toma que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, pero no necesariamente se tiene que llevar a cabo eso. Simplemente tú debes de tomar una convención y decir, ok, para mí, para la derecha es positivo, pero alguien más dice, ¿por qué no? Para mí es positivo para acá. Total, al final va a ser 0. De lo que se trata es de que todo lo que vaya para acá sea igual a todo lo que vaya para acá y hacia arriba y abajo igual. Bueno, pues en rotación es algo más o menos igual. Nada más que aquí dice, para suma de momentos se debe tomar una convención de forma de giro. Por decir algo aquí, esta fuerza lo hace girar así. Entonces tú puedes decir, ok, este giro para mí va a ser positivo. Y luego vas a hacer este problema y esta lo hace girar así. Entonces aquí puedes decir, ok, para mí en este problema este giro va a ser positivo. Siempre que vayas a hacer suma de momentos, tienes que agarrar una convención de giro positivo a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Ya lo veremos un poquito más en práctica en los problemas que vamos a resolver. Por último, ya para terminar con esta explicación del sólido rígido, hay dos tipos de fuerzas que vamos a estar jugando en este tipo de problemas de equilibrio. Son las fuerzas aplicadas y las fuerzas de reacción. Ya más o menos les platiqué ahí al principio, pero aquí lo vamos a terminar ya. Si un objeto está equilibrado, entonces quiere decir que la suma de las fuerzas en cualquier dirección debe ser 0. Por lo tanto, si se aplican fuerzas externas que no están equilibradas, entonces el objeto tiene que tener una reacción para equilibrar el sistema, si no se va a mover. Por decir algo, yo le voy a aplicar una fuerza a este cuchillo de Chucky hacia arriba. La voy a agarrar aquí y la voy a aplicar hacia arriba. Si yo le aplico demasiada fuerza, entonces no va a estar equilibrado, va a ir hacia arriba. Yo lo que quiero es que esté en equilibrio. Entonces lo agarro y le aplico fuerza hacia arriba. ¿Cuál es lo que me está equilibrando? El peso. El peso va para abajo y yo le aplico hacia arriba. El mismo ejemplo que les puse ahorita. Yo estoy aplicando una fuerza hacia abajo aquí. El piso reacciona con una fuerza igual a mi peso, pero hacia arriba. Si no, yo me hundiría aquí. A eso se le llama reacciones. Y aquí les puse un par de ejemplos. Digo, un ejemplito, perdón. Aquí nosotros tenemos una viga, o una vara, o un tubo, lo que sea, con una fuerza de 5 newtons hacia abajo. Seguramente es el peso. Va hacia abajo. Acuérdate que se puede poner aquí arriba o abajo, no hay problema por la transmisibilidad. Entonces, si esa fuerza de 5 newtons es hacia abajo y el cuerpo está equilibrado, entonces quiere decir que tiene que haber una fuerza de 5 newtons hacia arriba, si no, esta se iría para abajo. ¿Quién está haciendo esa fuerza de 5 newtons hacia arriba? El apoyo. Entonces yo esto lo puedo representar así como está acá. En lugar de dibujar el apoyo, que normalmente se hace así con un triangulito, le dibujo la fuerza y dibujo otra fuerza hacia arriba y le pongo que esa es la reacción del apoyo. Le puedo poner una R o una B, una A o simplemente otra FR o lo que sea. Entonces, muchachos, para tener un equilibrio del sólido rígido, suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0 y momentos son fuerza por distancia. A continuación, busquen el video que sigue de este para ver cómo se resuelven algunos problemitas de este tipo.